Los buenos días al país y al mundo, los buenos días a todo el país, a toda la sintonía que escucha el gobierno de la mañana. Hoy es miércoles 15 de febrero, siendo las 7 en punto. Saludamos a toda la nación dominicana, a todos los oyentes que tenemos dentro y fuera del país, a los que nos escuchan a través de las frecuencias compartidas de esta Z101 en todo el territorio de la República Dominicana, a los que más allá, allende los mares y dentro también nos escuchan a través de sus dispositivos móviles, a través de la aplicación Z Digital, pero también a través del portal z101digital.com y aquellos que también nos ven y escuchan en tiempo real a través del canal ZTV en la plataforma de YouTube. Estamos llegando a todos ustedes a través de esta plataforma inmejorable de medios que es la Z101 y por supuesto todos sus enlaces de redes sociales que amplifican nuestro contenido, que colocan fragmentos de él, que enlazan al trabajo que hace cada día el personal de redacción del portal de la Z101 y a partir de todos estos mecanismos mantenemos un contacto que también en el momento de la interacción por la línea telefónica se amplía con todos ustedes. Las gracias a Dios que nos da un día más de vida y salud para estar al frente de estos micrófonos, de todo este esfuerzo que hace la gerencia de esta estación encabezada por don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez León y doña Isabel, para que nuestra voz, nuestro mensaje, nuestros comentarios, juicios de valor y todo esto que hacemos al frente de estos micrófonos aprovechando estas libertades cívicas por las que los dominicanos hemos luchado, llegue al máximo de los dominicanos. Tenemos la presencia como siempre en la parte técnica de Cundo Camarena en los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción de este espacio y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales. Este equipo que se da cita como cada día, cada mañana de manera puntual para tratar de llevar todos los temas de interés de los dominicanos en materia económica, política, nacional, internacional, en cualquier arena que afecte el proyecto de vida de tantos dominicanos. Saludamos a este equipo, son ellos Khalil Michel, Felipe Romero, Manuel Conde, Nayib Chaede, Aníbal Díaz, Susana Gotró, Rosendo Tavares, Julieta Tejada y Abel Guzmán Ten, más un servidor José Luis Mendoza, prestos para llevar 4 horas y un poco más de este contenido. El día de ayer se produjeron dos arrestos por separarlos en 2 actos distintos, pero incluían a 3 personas. Y ambos ocurren dentro de circunstancias bastante llamativas. Mientras el país todavía asimila el golpe, la herida del tema de Santiago y el niño Donali, que por cierto recibió sepelio el día de ayer, y es una herida que no solamente no va a cerrar, sino que no va a ser olvidada, que debe funcionar como mecanismo de presión para lograr las cosas que deseamos. Pero ayer ocurrieron 2 arrestos, insisto, por situación separada que nos llaman mucho la atención. Voy a empezar con el primero que ocurre en la culta olímpica y carnavalesca ciudad de La Vega, municipio cabecera de la provincia del mismo nombre, y donde ocurrió, todos recordamos, una desgracia, hará cuestión ya de unas cuantas semanas atrás, cuando un edificio se desploma, colapsa, y lo hace justo antes de que ocurrieran los sismos de más de 4, incluso uno de más de 5 que ocurrieron en suelo dominicano. Es decir, antes de que ocurrieran esos movimientos, se produjo el colapso de esa estructura. Fue todo un drama para la población, pero sobre todo por la muerte de una joven empleada de la empresa que desde allí tenía sus operaciones y donde surgieron muchas preguntas, muchas cuestiones relacionadas a las razones por las que se produce este colapso. Entonces, el día de ayer se produjeron 2 arrestos que dirige el Ministerio Público y donde los propietarios de la mueblería resultan arrestados. Jesús María Sánchez La Antigua, Jorge Alberto Rosario Marte, una orden del poder del Ministerio Público, una orden judicial. Se está pidiendo una medida de coerción. Podemos luego dar nuestras opiniones como legos, obviamente como ciudadanos en términos jurídicos, de lo que creemos bien puede ser perfectamente potable, razonable en un caso como este, pero hay algo que llama la atención. No sé si han tenido el chance de ver, tanto ustedes, nuestros estimados radioescuchas y quienes nos ven, así como los compañeros, una de las cosas que ha ocurrido en estos días en Solo Turco, donde recién acaba de ocurrir un importante sismo con un levantamiento en muertes terrible que no termina todavía, un número que se estima deberá subir mucho más, y donde tanto la cifra de heridos, desaparecidos todavía, así como el daño extraordinario en materia infraestructural, no se logra cuantificar en el aspecto económico aún. Se produjeron arrestos, incluyendo en aeropuertos, de desarrolladores, inversionistas, propietarios e incluso ingenieros que participaron en la cadena, sobre todo los estructuralistas, en la cadena de responsabilidad que incluso la propia ley de esa nación determina que tendrán que presentarse pues ante un tribunal a declarar las condiciones en las cuales hicieron estos desarrollos,
sobre ciertas garantías que muy posiblemente estuvieron dando y ofreciendo a quienes adquirían, arrendaban estos bienes, y donde al momento de producirse el terremoto habrá que ver, ciertamente tendrá un gran trabajo la defensa de estos imputados para demostrar que muy posiblemente el movimiento sísmico, por un tema de potencia e intensidad, a lo mejor traspasaba las capacidades de ofrecer cualquier garantía infraestructural. Eso intentará la defensa. Por otra parte, el Ministerio Público de Sanación estuvo apresando gente que hasta estaba ya cerca de tomar un avión, algo temían, con respecto a esa responsabilidad en cascada que hay con todos los elementos legales y jurídicos de quien desarrolla una infraestructura, la coloca en el mercado y después familias, grupos de personas residen, hacen una inversión en cualquiera de sus sentidos y luego son víctimas a lo mejor de un movimiento sísmico que se suponía esa estructura debía soportar en mejores condiciones. Siendo así, extrapolando ese caso, volando otra vez de Turquía a La Vega, sería interesante saber si esto puede sentar un precedente. No sé si en la jurisprudencia dominicana, recuerdo el colapso de un edificio en Santiago, pero aquel estaba en construcción. Y sí recuerdo que se imputaron a las personas que en la responsabilidad ascendente habían participado de su diseño y construcción. Honestamente no recordamos cuál fue el resultado en esa oportunidad, pero sí hubo todo un movimiento, un rum rum, como se dice en la ciudad de Santiago en esos años, cuando esto ocurrió. Ese edificio estaba justo cuando uno termina de entrar a la ciudad corazón y toma ahí ese ramal para entrar al centro de la ciudad, y fue bastante llamativo en su momento. Recordamos el caso de la escuela en el año 2004, cuando ocurrió aquel sismo nocturno que afectó sobre todo la costa norte y más esencialmente Puerto Plata. Pues todo lo que se habló y se dijo de buscar las posibilidades, de encontrar también alguna responsabilidad en esa escuela que colapsó y que aplastó el primer piso. Después se dijo también que se había construido hacía muchísimo tiempo. Al final, esto es llamativo. Yo no quiero, claro, y lo voy a defender aquí porque somos defensores del Estado de Derecho y del debido proceso. No creemos que por pretender dar un ejemplo con nadie se altere ni se sobrepase el alcance de la ley. No se trata de eso. No estamos con la ley del talión, que decía un personaje histórico, ojo por ojo y el mundo quedará tuerto. No estamos ante eso. Estamos ante el cumplimiento de la norma, lo que la norma determina, tanto para los presuntos, los imputados, que siempre son presuntos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y ya luego incluso, si ocurriera una sentencia en primera fase, pues bueno, existen los recursos, las apelaciones, el recurso de casación, entre otras posibilidades. Pero no deja de ser llamativo, que se esté llamando ante la justicia, que se esté presentando ante los tribunales a quienes tomaron las decisiones, a quienes hicieron las inversiones, a quienes adquirieron un bien que se sabía que hacía años, 8 años me parece, había sido centro de un incendio que evidentemente había limitado sus capacidades infraestructurales y que será importante indagar si esas capacidades fueron medidas, fueron apreciadas. También será interesante saber cuál fue la participación de la institución llamada a supervisar el uso de suelos en cada municipio, porque es evidente que cada remodelación, cada construcción tiene que someter, en el caso sobre todo de inversiones de ese tipo, centro de la ciudad, un negocio millonario, con un importante stock de ventas, con un arraigo, es evidente que esos planos debían ser sometidos ante el Consejo de Ediles y debía ser aprobado por el ayuntamiento de ahí, y sabemos que las autoridades intentan, dentro de lo que les corresponde, pues hacer ese trabajo. Será interesante indagarlo también. De manera que es importante darle seguimiento. Recuerde que el pueblo tiene derecho a hacer presión, y la presión ha demostrado en este país, la presión ciudadana, la presión cívica, sobre todo cuando usa correas de transmisión importantes como son fuerzas vivas, que pueden ser desde las juntas de vecinos, pasando por diferentes unidades y diferentes asociaciones de ciudadanos libres. Y luego está el tema de la presión que también ejercemos los medios de comunicación, que mantenemos temas en la palestra y permitimos que estos temas, al no olvidarse, pues se mantengan ahí y la población la sigue exigiendo. El otro arresto que se produjo el día de ayer, y que obviamente es tanto lejos geográficamente, dentro del contexto de la geografía nuestra, como también por una razón muy, muy distinta, pero que también debe llamar la atención de nosotros los dominicanos, y sobre la cual ya ayer en las redes sociales hubo todo un debate, quizás no tan estructurado, porque la gente quizás a veces agarra un tema y lo que hace es simplemente deja surgir sobre el tema sus diferentes narrativas, sobre todo la que más le gusta y la que más se acomoda a su ideología. Todos ya supimos el caso,
muy penosamente de la joven Esmeralda Richies. Esmeralda Richies era una estudiante de 16 años de edad que este pasado domingo decidía salir con 3 compañeras menores de edad, igual que ellas, en la edad de la adolescencia, estudiantes de bachillerato. El asunto está con quién salen y a qué. Salen de sus respectivas casas con 2 adultos. Esos 2 adultos son un señor de 35 años, que responde al nombre de John Kelly Martínez, profesor de esas mismas estudiantes, es decir, quien les impartía una de las materias que estas jóvenes recibían en su centro escolar. John Kelly Martínez, con un primo, del que no se ha dicho el nombre, también mayor de edad, salen con estas 3 jóvenes, que son 4 con Esmeralda, a lo que sea, a pasear, a divertirse, pero con varios elementos que ya implican un conflicto de intereses, una serie importantísima y clarísima de violaciones a cualquier ética del docente, y ni hablar obviamente de los elementos que por lo que ocurre, por el desenlace, pues salen a la luz. Esta joven llegó a su hogar haciendo unas reacciones de vómitos, de sangrado, de palidez, y terminó muriendo en el baño de su hogar. Se dice más adelante, y el INASIF tendrá que presentar un informe final, pero se ha dicho, se ha señalado que esta persona supuestamente le habría dado a la joven unos medicamentos abortivos, o con la intención de que fueran abortivos, y la reacción del organismo de esta jovencita de 16 años, menor de edad, adolescente de 16 años, estudiante de 16 años, pues termina generando una reacción que culmina con su muerte. Luego, nuestra pregunta, dentro de las muchas cosas que sobresalen, y que sin ánimo ciertamente de ahondar más en la herida que tiene una familia, unos padres que despiden para siempre a una hija, y que recién estamos nosotros cerrando como sociedad una herida terrible con un padre despidiendo a un hijo en otras circunstancias. Sabemos lo contra natura que es ver a padres despedir hijos. Sin embargo, llama la atención aquí una serie de cosas. No parece que por cómo terminen los hechos, ni por lo que estaba ocurriendo el domingo, incluso si no hubiese dado un desenlace fatal, que esta situación tenía tiempo ocurriendo. No pasó de la noche a la mañana, o aparentemente, y es difícil pensar que pudiera haber ocurrido por ósmosis. No, tenía que haber ocurrido por un tiempo. Y muy posiblemente, sabiendo que estaban invitadas a esa salida y que eran parte del entorno de la joven, había otras 3 menores. Tenemos, por lo tanto, 4 menores de edad, de las cuales una penosamente ya no está con nosotros, que tienen familias, que tienen entornos, y que ellas mismas son parte de un entorno. Hemos normalizado tanto la posibilidad de que un adulto en condición de poder, en condición de ventaja por la posición que ocupa, salga con intereses sentimentales y o sexuales con una menor de edad en la cara de todo el mundo, y estemos como sociedad de alguna manera tan aclimatados a esa desgracia que nadie en su momento puede dar la voz de alarma, o a lo mejor temía dar la voz de alarma. Llama mucho la atención de todos los entornos de las jóvenes, el hogareño, el familiar, porque posiblemente en uno de los casos, un joven, y todos fuimos adolescentes, a todos nos gustó el llamado de lo prohibido, y a todos nos gustó la posibilidad de ocultar aquello de lo que disfrutábamos, que muy posiblemente a nuestros padres les molestaba, si es que les molestaba. Sabemos eso porque hemos vivido, y estamos aquí porque hemos atravesado otras etapas de la vida. Pero resulta harto difícil como que mañana se diga, y espero que no, como que nadie de los distintos entornos de estas jóvenes se dio cuenta que eso estaba ocurriendo. Y definitivamente necesitamos, cuando este tipo de cosas ocurren, porque nada humano nos es ajeno. Incluso el país que mejores estándares saca en la medición de la, por ejemplo, corrupción administrativa, Nueva Zelanda o Finlandia u otra de esas naciones ultra desarrolladas, no es que en esos países no se produzcan malas prácticas, no es que en esos países personal del tejido del servicio público no cometa errores o malas prácticas, es que se logra prevenir el máximo, perseguir prácticamente todo cuanto ocurra, y de lo que se persigue se puede llegar a un proceso administrativo o judicial que genera una decisión final, que genera una sentencia, sea esta absolutoria o finalmente de culpabilidad.
Y ese funcionamiento consuetudinario del sistema es el que conlleva a disuadir a quienes tengan la tentación, pero sobre todo a fortalecer a aquellos que haciéndolo bien dicen, bueno, el que lo hace mal no puede salirse con la suya, no podemos pasar 20 años los dos en una misma institución, dos profesores dando clases en esa misma escuela, uno que respetó al estudiante, por linda, bonita, que fuera atractiva, que bien, está creciendo esa pollita, no, yo tengo, además de que tengo mi familia, tengo que cuidarme porque estoy haciendo carrera magisterial, y el otro que está al lado, que sí le da para adelante a los bajos instintos, que sí le da para adelante ante esas posibilidades que se abren, sobre todo con personas como son los adolescentes en formación, con inseguridades, con desconocimientos, y aprovechando muchas veces esas transformaciones que también en la personalidad y en el grado emocional están dando. Además de que no olvidemos, él o la menor de edad que está en esa situación está colocado en una situación de vulnerabilidad ante el que tiene el mando en el aula, que puede utilizar aspectos incluso de presión, con calificaciones y con otras cosas. Tenemos que aprender dentro de las muchas cosas que este caso, de aquí se está discutiendo todo. Ayer había gente desgañitándose en las redes porque entiende que esto es un caso que apoya, por ejemplo, la aprobación de las 3 causales justo ayer, que se aprobaba en segunda lectura el Código Penal en la Cámara Alta. Ayer había gente desgañitándose, apoyando su teoría de que esto no todo lo contrario. Esto tiene que ver con un tema de mejor educación sexual, de mejores mecanismos de denuncia, etcétera, etcétera, y de mayores penalidades ante quienes, como el señor John Kelly, se le va a imputar ahora el hecho de haber aprovechado esta situación de una manera que no admite el consenso, haber supuestamente sostenido este tipo de relación con una menor de edad que termina por diferentes desenlaces con su muerte. Entonces, la escuela, el Ministerio de Educación, los colegios públicos y privados, que por cierto, los colegios privados ciertamente conozco de algunos que tienen importantes mecanismos de supervisión de este tipo de relaciones y que intentan incluso, con la presencia sobre todo de supervisores que intermedian en la relación entre padres, estudiantes y profesores, intentando, entre otras cosas, hacer lo humanamente posible por mantener una barrera de sanidad, una barrera hasta cierto punto razonable para tratar de evitar, de prevenir estas cosas, y que cuando se han dado casos, bueno, pues inmediatamente viene la cancelación, inmediatamente viene la consecuencia, hay un régimen de consecuencias. Tenemos que también llevar esto a las escuelas públicas, porque allí están los hijos de los humildes, allí están los hijos de la inmensa mayoría de los dominicanos. Y la escuela, sobre todo en la situación en la que la sociedad actualmente está, donde los hogares, hay que decir, están generando resultados que no son los más satisfactorios, sobre todo con muchas familias monoparentales, con muchas situaciones de familia ya no tan estructural como la famosa familia nuclear, y donde la comunidad también, hay que decirlo, se están dando muchos fenómenos que no son fáciles de resistir, y donde, fallándote el hogar, es difícil resistir las tentaciones que ocurren a veces en la comunidad. El aula se supone que tendría que ser, ante ambas presiones, un refugio, un lugar seguro, un lugar que pueda equilibrar las falencias de los otros lugares donde recibimos la formación humana. De manera que, ante la desgracia, y vaya que es difícil volver a hablar de ellas, ante una situación que ya no tiene solución, y de hecho tanto el primer tema de los imputados y ahora arrestados por presuntamente haber decidido hacer modificaciones a una estructura que colapsa y que termina con la vida de una inocente que estaba embarazada incluso, y luego el tema terrible de un profesor que aparentemente, ante la vista de mucha gente, que se hizo el loco, o que simplemente da por bueno y válido que un mayor de edad aborde adolescentes para esto y que termine esta situación así. Bien puede la sociedad ver en esos dos casos dos importantes ejemplos que deben generar no solo consecuencias a los individuos implicados, que deben generar una enseñanza, una jurisprudencia, pero sobre todo un camino a seguir que pueda cumplirse más adelante. Llévatelo, Cundo.